educadora y conferencista dominicana Elaine Feliz dijo: hay familias tan tóxicas que es mejor alejarse para poder respirar. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Está clarísima la cita, ¿verdad? Pues recibamos al caso. Señor director, que pasen los litigantes. Hay personas que estando muertas ayudan más a la humanidad que estando vivas. Este es el colmo del descaro. Te matan lo que tú más quieres y aún piden más. Buenas tardes, bienvenidos. Erika, descríbeme quién es Jesús, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Claro que sí, doctora. Buenas tardes. Jesús es el hijo de mi esposo y el cual tiene una propiedad que a mí me pertenece, que entre él y mi esposo me robaron y quiero que me la devuelvan. Pero es que esa es mi propiedad, no tengo por qué estar dándote nada, esa es propiedad Bueno, mía. esa propiedad no es tuya. Un momentito. Pero es que- Ella me dijo así como un resumito, pero no, un momentito. Vamos a que me explique los hechos de este caso. Claro que sí, doctora. A ver. Mire, mi esposo, primeramente no me siento orgullosa por lo que pasó porque desafortunadamente yo lo maté. Pero déjeme explicarle cómo sucedieron los hechos. Es que vaya, les dejo hablar un poquito, otro poquito, y cuando vengo a ver están enredados hasta aquí arriba, así. A ver, dime, mira, vamos a empezar. ¿Cuánto tiempo llevabas casada con tu esposo? Yo viví casada con él 15 años, doctora. Ok, 15 años. ¿Tuvieron hijos? Sí, tenemos un hijo de 14 años. Ok, tienen un hijo de 14 años. Ahora explícame los hechos. Claro que sí, doctora. Yo, como toda niña joven, a los 16 años me casé de una persona completamente enamorada porque era el príncipe azul. Después de los 7 años empezó a ejercer violencia doméstica sobre mí. Él abusaba tanto psicológica como físicamente de mí. Lo que más me dolía y lo que más me ponía en apuro es que me amenazaba cada que yo le decía que iba a ir a la policía por todo lo que hacía. Y me amenazaba con una pistola diciendo que no solo me iba a matar a mí, sino iba a matar a mi hijo. Llegó un momento en que yo ya no podía soportar esa situación y le pedí el divorcio. En ese momento él se puso completamente agresivo, porque no se puso agresivo porque le pedí el divorcio, sino porque decía que yo le quería quitar todo su dinero. ¿Y sabe qué? El dinero lo había puesto yo. Pero como yo le decía, cuando yo le pedí el divorcio, él se puso muy agresivo. Llegó y me golpeó y golpeó a mi hijo. Cuando empezó a golpear a mi hijo, lo que yo hice fue correr a la recámara, sacar la pistola con la que él me amenazaba y le disparé. En ese momento me volví loca. En ese momento vi tanta sangre corriendo y a él como no estaba muerto, pero se estaba moviendo, que llamé al 911 y vinieron. Ellos me detuvieron. Claro. Obviamente, me detuvieron y yo estuve detenida por 90 días. En lo que investigaban el caso. En lo que investigaban el caso, efectivamente. Y yo salí libre porque todo fue en defensa propia. Ahora, ¿este quién es? Él es hijo de mi esposo y déjeme... ¿De un matrimonio anterior? Es de un matrimonio anterior. Él vivía en Venezuela. Pero ese no es el caso, tengo nada doctora. que ver, esa ¿Qué casa pasa? es mía. Esa Es que él casa tiene me la una sudé propiedad yo. que está valuada en $200,000 y es un dinero que salió de mi matrimonio. Pero Ese era dinero de manutención que él tenía que pagar. No, no era dinero de manutención. ¿Y de Cuando qué era? yo salí después de 90 días, yo empecé a arreglar todas las cosas en mi casa y encontré la computadora de mi esposo. En esa computadora encontré unos emails donde él manda cantidades muy grandes a Venezuela. Y con unos códigos yo sé perfectamente que él le mandaba dinero a esta persona. Ok, que era su hijo. Sí, que era su hijo, pero era un dinero que estaba en mi cuenta, que era del matrimonio y que pertenecía a mí. No teníamos que comer. El señor Pero es que yo ahora no tiene tengo una nada- propiedad yo que no vale tengo nada que ver en eso. $200,000. ¿Cómo es posible eso? Yo ni sabía que tú existías. No, pero yo sí sabía que tú existías. Si tú no sabías Pero- que yo existía, eso lo siento mucho, pero yo necesito que esa propiedad vuelva a mí porque esa propiedad me ¿Y pertenece. está aquí la propiedad en Estados Unidos? Sí, está aquí en Estados Unidos. ¿Tú tienes...? Sí, yo tengo aquí unos documentos Déjame que ver. son los emails que yo encontré. A ver. Gracias. Bueno, aquí está el título de la propiedad a nombre de Jesús. ¿Está paga la propiedad?
Sí, ya está pagado. Ok, perfecto. Vuelve a tu podio. Está pagada con el dinero que me robó él y mi marido, doctora. Pero que... Pana, ya ¿cómo te tú? envié unos lingotes, ponlos en el mercado y sacas por lo menos unos 20,000. Hay que guardar bien esas plumitas. Dale, viejo, vienen por el mismo camino, los reclamos, ya tengo quien los haga suyos. Doctora, en este Aquí momento yo todo no tengo bien, esas nada. plumas pronto No tengo van para ninguna USA propiedad. y Tengo un hijo de 14 años. Vengo saliendo de una cárcel donde estuve detenida. Aparte cargo en mis manos una muerte. Aparte sufrí de violencia doméstica. Que eso es lo más descarado, que matas a mi papá y de paso me quieres quitar mi casa que yo me sudé. Eso es lo más descarado que yo he en Esa este casa mundo, se de compró verdad. con un dinero que yo O aportaba. sea, que te mandó como $80,000. Pero ese gasto es justificado. ¿Qué edad Ese- tienes tú? Yo, 22 años. Tú tienes 22 años y vivías en Venezuela con tu madre. No, mi madre murió cuando tenía 10 años en un accidente y me quedé fue con mis abuelos. Bueno, entonces responde a la demanda. Mi papá me mandó $80,000. Yo no sé si esa plata era de ella, era mía, no ¿En sé de quién cuánto era, dónde tiempo te salía. mandó $80,000? En un periodo de 3, 5 años, O sea, ya tú eras adulto. claro. Es que, Entonces, doctor, ese dinero era esa plata mío. esa plata él me decía, agarra esto para comida para mi mamá, que es mi abuela, para tus tíos, y si te sobra, ahórrala para ti, para tus estudios, para lo que tú quieras. O sea, mi papá me mandaba esa plata y me plata, y decía tú la para qué la tomaste, iba a si tú usar. sabías perfectamente O sea, que esa tu plata papá yo no tenía una tenía idea de familia. dónde ¿Qué te venía. decía Tenía para un qué hijo. usarla? Aquí no hay nada de mándale Pero a es que tu tío. eso me lo decía, Además, eso me lo decía por hombre, llamada. que Eso no de me paso, lo, cuando el que dinero de paso llegaba. tu padre no tenía obligación de ayudar a tus padres, ni a tus tíos, ni a tus abuelos. No, son sus hermanos. No tiene- son, o sea, no son. No tenía por parte. obligación. Oh, Su obligación principal es su familia. claro, pero. Matrimonio, hijo menor. O sea, es mi padre, yo no le puedo preguntar dónde sale el dinero. No, él no, él esa solo, me parte lo, yo la él solo me lo entiendo. mandaba y Esa yo parte yo hacía la con entiendo. eso. Ok. Claro, de lo que me sobró, yo quise hacer mi propio negocio para yo mismo salir adelante. Yo no sabía que si esa plata se la había robado a esta señora. Él sabía de No, mi ¿Tú lo a qué te sabía. dedicas? Yo trabajo en una minería. ¿Aquí en Estados Unidos? No, acá no, en Venezuela con ese negocio. Ah, tú sigues viviendo en Venezuela. Voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo porque tengo el apartamento acá, tengo a mi esposa acá. ¿Cómo es ¿Quién tiene posible que eso quién sea? tiene Tengo un testigos? departamento, tengo Yo una tengo esposa, vivo en testigos. Venezuela, ¿Tú tienes trabajo en una testigos? minería. Sí, tengo a mi hijo de testigo. Vamos a invitar a la sala al hijo de la señora, que es menor de edad. Espérate, Roberto, porque yo quiero que él entre. Yo quisiera que él entrara con una psicóloga. La psicóloga está aquí. Vamos a decir a la doctora Menéndez que esté aquí presente con este muchachito que se llama Ricardo. Ricardo. Ok, gracias, doctora Menéndez. Hola, Ricardo. Ven. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿Estás bien? Fue complicada tu vida, hijo. Sí. ¿Recuerdas fuertemente lo que pasó? Yo estaba... Mi mamá me escondió, pero yo lo sé, yo lo vi. Mi papá la estaba golpeando y me armé de coraje y la defendí. Luego ella agarró un arma y le disparó. Yo hubiese querido matar a mi papá. Hijo, ¿alguna vez hubo un momento placentero entre tu padre o tú? ¿O siempre la relación fue así de antagónica, de problemática, de violencia? Muy mala. Siempre fue mala. Ok. ¿Estás bien? ¿Estás recibiendo algún tipo de ayuda para superar esto? ¿Sí? Estoy yendo a un psicólogo. Estás yendo a un psicólogo. ¿Hay algo que me quieras decir? ¿Algo más? Ok. Él no tiene más nada que decir. Yo le voy a pedir que se retire también porque creo que es un tema que ya el pobrecito debe estar saturado y yo prefiero protegerle la inocencia que le puede quedar en esta vida, Gracias, doctor. aunque le ha tocado dura. Gracias, doctora Menéndez. Usted también lo puede acompañar. No sabe, doctora, lo que me duele ver a mi hijo cada que lo cuestionan
por una situación que no es nada agradable. Pasemos al testigo del demandado. Buenas tardes. Buenas, ¿Su nombre? Jennifer. Yo soy la esposa de Jesús y vengo a defender a mi esposo. Esta mujer ha causado un estrés en nuestra casa, ha alterado nuestra privacidad, doctora. Permítame. Yo necesito que por favor haga justicia. Estoy embarazada y a causa de su locura, que ella no quiere entender que esa es nuestra propiedad, que él adquirió con su trabajo, con su esfuerzo. Doctora, es que Me ha alterado mi es que ahorita me mi acabo de desarrollo enterar. de mi ¿Sabe quién es embarazo, esta me siento mujer? en riesgo. Esta mujer era la amante de mi marido. Y ahorita Ella me está estoy loca, enterando ella que es la está esposa loca. del hijo de mi marido. ¿Pero cómo que era la amante de tu marido? Ella era la amante de mi marido. Yo Ella no era voy la a amante caer de mi en sus marido. Una de nuestras provocaciones. peleas era por eso, doctora. Yo no voy a Sana. caer en su nivel, ¿Cómo es? Eso es doctora. mentira. Eso Eso no es tiene, mentira. o sea, eso no tiene nada que ver. Ahorita me estoy enterando. O sea, Porque- ¿Cómo que no es tiene nada que posible? ver? ¿Ella era mujer de tu papá? Pues digamos que sí, pero Digamos, Eso Ella- fue ella- un yo momento, salía- eso yo fue un salía con momento ella. de locura, doctora. yo salía con ella. Pero ella debe cuando mi dejarnos en papá se paz interesó en ahora. ella, yo me aparté de todo, o sea, yo me aparté, no o tuve sea, nada que ver. Es que estaban No tuve nada que ver. confabulados. Cuando mi papá lo mata, Ahora no solo me robaron la mi única que dinero, tuvo para Yo no sé apoyarme lo que ella era dice, ella. doctora. Lo que sé Cuando- es que no hemos tenido paz. Pero- Y necesitamos que haga justicia, doctora. La única que me apoyó fue ella y me fui por otro camino y ahora estoy junto con ella y está esperando un hijo mío. Solo queremos hacer paz, nada. doctora. Ella está loca, ella está Tu enferma. concepto de justicia es bien distorsionado, perdóname. Yo no lo comparto. Pero, doctora, Yo no lo comparto. estoy embarazada. No lo comparto. Eso es un Pero día es de que yo no gozadera tengo culpa tuyo. de lo que mi No papá es le mi haya hecho a esta problema. mujer. Es que aquí no Quiero que estamos lo hablando de sepas. lo que me hizo tu papá, Y al no. doctor Leal, ¿qué pasa? Estamos hablando que me robaron un dinero que ustedes Pero es que estaban yo no tengo confabulados culpa, yo no y sabía de encima dónde venía ese dinero. No sigas discutiendo. Wow. Aunque no tan wow. Porque los maridos que engañan a sus mujeres, ¿qué hacen? Utilizan los fondos matrimoniales Y los desvían, y los desvían a sus amantes. ¿Qué es lo que Correcto. estaba haciendo este hombre? así es. Este hombre no le estaba mandando dinero al hijo. No, Él le estaba mandando dinero al amante y con instrucciones. y con instrucciones. De dónde colocar el dinero y de qué manera disponer del dinero. Correcto. Mientras se lo quitaba a su hijo, a la mujer, que era la que más trabajaba, mientras los abusaba, les pegaba, les hacía la existencia imposible. Sí. ¿Qué hacen las cortes cuando se descubre claramente que el marido utilizó fondos matrimoniales en su relación extramarital? ¿Cómo compensan al cónyuge que no cometió la deslealtad? Convierten esos bienes como parte del caudal matrimonial para efectuar la división equitativa y muchas veces lo hacen a través de un instrumento que la Corte tiene el poder de utilizar en sus poderes de justicia, de hacer justicia, que es un fideicomiso resultante. Cuando el titulado de un En bien... otras palabras, el mismo juzgado puede firmar el documento de título. Correcto. Y emitir un nuevo título a la persona Así quien es. considera que le va a conceder esos bienes. el dueño real. Así es. Ya se me hizo facilito, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Decisión del caso. Él no te va a dar el título de la propiedad así suavecito, porque ya tú sabes cuál es la postura de ellos. Y él todavía yo lo considero hasta medio bobotón, medio zangaletón. Pero aquí, eso es arpío y sabe lo que está haciendo. Te concedo la demanda en su totalidad. Considero que esa propiedad Pero, es doctora, tuya pero ¿cómo la- completamente pero ¿cómo se la va a dar si y yo yo fue que- si fue con mi emito el dinero? título Es y o sea, tienes algo 30 injusto. días Pero para ¿por qué si fui yo el que lo desalojar trabajé? la Yo lo propiedad. trabajé, lo Ustedes subí dos. durante tanto para que me lo Vaya a venga a Venezuela a quitar trabajar ella. en las Pero, minas. He es dicho, injusto. caso cerrado. Caso cerrado. Nada a mí, o sea, Eso yo no no sabía, es esto es como nada una del otro sorpresa. mundo. Sí. Entonces, lo otro cogió el dinero de nosotros, nuestro ahorro, para hacerse todo este cambio. Y